actividades que como partido hemos venido desarrollando en el marco de la discusión hacia el Congreso de nuestro partido y hacia la conferencia departamental. Y particularmente en este momento queremos referirnos, debatir y hablar sobre un tema que es de candente actualidad política, sin duda. Y nos referimos a la situación de Venezuela. El compañero Pablo Sili Seade, que es un uruguayo que hace muchos años ya está en Venezuela, que es consejero de la Embajada venezolana, está aquí con nosotros. Ustedes lo habrán escuchado hoy en algunos medios de comunicación. Pudimos cubrir una buena cantidad de medios, periodistas que inclusive vinieron hasta acá a hacerle alguna entrevista, porque lo que nos interesa justamente es contribuir a la difusión y a la divulgación de lo que realmente está sucediendo en Venezuela, al agobio y a la campaña desenfrenada y virulenta que el imperialismo, en alianza con la oligarquía venezolana, esa que durante décadas se apropió de la renta petrolera para el usufructo de una élite muy rica, condenando al pueblo a la miseria y el hambre, y que ese pueblo, que producto del proceso de la revolución bolivariana ha podido recuperar la dignidad que durante tantas décadas se le negó, ese proceso sin duda alguna es una espina en el zapato del imperialismo, nada menos que uno de los principales países productores de petróleo, que le está negando al imperialismo el imponer su voluntad. Entonces, no vamos a hablar más. Acá el que vino a hablar es el compañero Pablo, que nos va a explicar, como decíamos, y a informar de lo que realmente está sucediendo allí, y luego obviamente se abrirá una ronda de preguntas, porque lo que nos interesa es, en el marco del respeto, hablar de todo lo que haya que hablar y preguntar todo lo que haya que preguntar. Eso es lo que nos interesa, para poder rebatir y confrontar con todas las mentiras y barbaridades que se están diciendo por las grandes cadenas, esas mismas cadenas que responden justamente a esa oligarquía venezolana, pero que hoy ha establecido alianzas con la derecha de toda América Latina para condenar el proceso venezolano y a su vez también, sin duda, contribuir a golpear a todos los procesos que con distintos avances han podido llevar adelante transformaciones, como en el caso de nuestro país. Así que le damos la bienvenida a Pablo y bueno, te escuchamos. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, en primer lugar, agradecerle a los compañeros del Partido Comunista y del Frente Amplio de Rocha la invitación a venir aquí a poder plantear la situación de Venezuela, para poder además contrarrestar a esas grandes medios de comunicación que nos bombardean de manera cotidiana y que detrás de una cortina de humo no nos permiten ver la realidad venezolana. De verdad, agradecerles de verdad, porque nosotros creemos firmemente que la solidaridad se obtiene con la verdad, con la información, con el debate fraterno. No pretendemos solidaridades automáticas, pretendemos que los compañeros conozcan qué es lo que está sucediendo en Venezuela y que además seamos capaces de eso, de conversar, de intercambiar opiniones, de contestar las preguntas que ustedes tengan en la medida de nuestras posibilidades. Para hablar de la situación de Venezuela hoy es obligatorio remontarnos algunos años atrás. Cuando se descubrió el petróleo en Venezuela, que en realidad los indígenas lo conocían de toda la vida, pero que cuando se descubrió las grandes cantidades de petróleo que había en Venezuela a fines del siglo XIX y principios del XX, Venezuela dejó de ser un país agrícola ganadero. Venezuela tiene una imagen muy similar a la del gaucho rioplatense, que es el llanero venezolano, un hombre que, igual que el gaucho, a caballo pastoreaba ganado. Un país, un gran productor de cacao, de café, de maíz, un gran productor asimismo en la zona andina del país de papa y batata, también se le llama aquí al boñato, y que producto de la explotación petrolera a finales del siglo XIX y principios del XX,
el capitalista dejó de producir, o sea, abandonaron la tierra, condenando además a los miles de personas que vivían de la explotación de la tierra a terminar poblando los cinturones de pobreza de las grandes ciudades. Los capitalistas dejaron de producir para empezar a vincularse al mercado del petróleo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tenía una finca, una estancia, como se llama aquí en Uruguay, en fin, tenía, por ejemplo, ganado, bueno, entonces lo tenía que vacunar, lo tenía que llevar de un potrero para acá, para allá, si llovía, trabajar para moverlo del lugar, si había sequía, conducirlo a un lugar donde hubiera agua, etc. En cambio, con el mismo capital o menos, yo podía, por ejemplo, vincularme, voy a sacar esto que si no, no los veo. Yo podía vincularme, por ejemplo, con la industria petrolera, empezar a importar tubos, por ejemplo, de los que se utilizan en la industria petrolera, venderle a la industria petrolera tubos con ganancia garantizada y con buenos precios, porque la industria petrolera paga muy bien, y con mucho menos riesgo financiero y productivo, vincularme a la industria petrolera del país. Asimismo, en la misma situación, pongamos que yo producía tomates en las islas del Caribe venezolano, se producía mucho tomate. Entonces supongamos que yo producía tomate, pues ¿qué negocio es tener que aguantar que si llueve, que si no llueve, que si hay una peste en el tomate, que si la hojita, que si la mosquita, que si etcétera? En vez de eso, el capitalista venezolano lo que empezó a hacer fue a importar tomates y dejar de producirlos localmente. Un negocio redondo. Ese negocio redondo condenó a millones a la pobreza más abyecta y produjo además una gran concentración del capital. ¿Qué quiere decir esto? La renta petrolera, el beneficio de la producción del petróleo empezó a quedar concentrada en cada vez menos manos. Las manos de quienes estaban vinculados a la producción petrolera y las manos de quienes importaban los bienes y productos que la población necesita para desarrollar su vida cotidiana. ¿Qué hicieron estos miles y millones de personas que quedaban desempleados, que eran obligados a abandonar el campo? Como les decía, se iban a las grandes ciudades y empezaban a desarrollar tareas informales. La legislación social venezolana, además, muy incipiente, muy falta de normativas, y entonces eso fácilmente fue generando, como les decía, un gran sector de la población que en 1998 llegó a un porcentaje muy cercano al 80%, estamos hablando del 78,5%, que vivía por debajo de la línea de la pobreza. Mientras tanto, un porcentaje de cerca del 20% se dedicaba a estas actividades de intermediación, porque en definitiva ese capitalista lo que desarrollaba era la parte más elemental del capitalismo, la primera parte del capitalismo mercantil, que consistía en comprar barato, lo más barato posible afuera y vender lo más caro posible adentro. Esa burguesía entonces se convirtió en una parasitaria de la renta del petróleo. Renta del petróleo además que en 1998 era prácticamente insignificante para el país. Venezuela producía grandes cantidades de petróleo y de ese petróleo prácticamente no quedaba nada. La regalía que pagaban las empresas petroleras por el petróleo venezolano que se llevaban era del 3%. Y además estaban exonerados de impuestos sobre la renta y del pago de cualquier otro impuesto nacional. En esas condiciones se produce en 1989 el Caracazo. ¿Qué fue el Caracazo? Fue una gigantesca rebelión popular que inició en las ciudades de Guarena y Caracas, donde la gente desesperada empezó a tomar comercios y a rebelarse contra una situación que tenía a grandes masas de la población condenadas al hambre. En los sectores más populares de Caracas, realmente la situación llegó a ser bárbara en ese sentido, porque realmente la gente no tenía que comer. Los niños, hay algunos relatos espantosos similares a los que hubo aquí cuando en el 2001 se hablaba de niños que comían grama, que comían pasto, que era que
madres preparaban pasta y con el agua de la pasta le llenaban la mamadera a los niños para que los niños se llenaran la panza con el agua de la pasta, de los fideos, del arroz. Esa situación, como les decía, produjo esa rebelión popular en el 1989 que en algún momento el comandante Chávez la calificó como una rebelión popular con pueblo pero sin armas. Pero generó esa rebelión popular un surgimiento de la conciencia, de una fuerte conciencia política en sectores militares que fueron obligados a reprimir y que no habían hasta ese momento conocido, no habían participado de la represión directa de movimientos populares como sí sucedió, por ejemplo, aquí en el Cono Sur. Los militares venezolanos no habían participado directamente de la represión y cuando se los obliga a reprimir en el 89, buena parte de esos sectores militares descubren qué es lo que está pasando en el país. Se descubren al servicio de los poderosos, se descubren reprimiendo a los pobres y deciden que eso no puede continuar. En febrero del 92, el 4 de febrero de 1992, se produce una nueva rebelión. Esta vez, el comandante Chávez, cuando se hacía el balance posterior, decía: esta fue una rebelión militar, fue una rebelión con armas, pero nos faltó pueblo. A raíz de esos dos fenómenos sociales tan marcadores para una sociedad, y en un tiempo relativamente corto, después de que el comandante Chávez sale de prisión, estuvo 4 años preso, se inicia un debate entre los sectores populares, los partidos de izquierda, los propios militares que habían participado en la rebelión del 4 de febrero del 92 y deciden presentar la candidatura del comandante Chávez a las elecciones presidenciales de 1998. El comandante Chávez gana por una amplísima mayoría, pero amplísima mayoría. Ya en ese momento la oposición venezolana, el Partido Acción Democrática, el Partido COPEI, en alianza con algunos grupos de militares, pretendieron impedir que Chávez tomara el gobierno en enero de 1999. Sin embargo, el comandante Chávez toma el gobierno e inmediatamente convoca, que era su principal promesa de campaña, a una Asamblea Nacional Constituyente. En Venezuela no había habido hasta ese momento jamás una constitución que fuera elaborada por una Asamblea Nacional Constituyente. Las constituciones eran aprobadas por mayorías especiales del Congreso y nunca ha habido jamás en la historia una constitución aprobada posteriormente al referéndum popular. Eso sucedió en 1999. Se llama una Asamblea Nacional Constituyente, se aprueba, en la Asamblea Nacional Constituyente las fuerzas que apoyaban al comandante Chávez obtienen una mayoría muy importante, se elabora una nueva constitución que además los constituyentes iban en consulta a los pueblos, regiones, se reunían con el sector de los trabajadores de tal sector, con los petroleros, con los de la construcción, con los campesinos, etc. Se consultó a todos los sectores, con los defensores de derechos humanos. El capítulo de los derechos civiles y políticos consagrados en la Constitución bolivariana se los recomiendo ampliamente. Es realmente una expresión de lo que para Venezuela implican los derechos humanos y se los recomiendo mucho. No creo que haya por escrito una expresión que consagre derechos humanos como la Constitución bolivariana aprobada en ese momento. Ya inmediatamente de la aprobación de la Constitución, ya durante el proceso de aprobación de la Constitución, un constituyente de los de la oposición, el día que se aprueba, rompe el boceto de la Constitución en la Asamblea y dice que para ellos eso es papel picado y que va a durar lo que dure el gobierno de Chávez, ¿no? Que ellos suponían que iba a durar muy poquito. Casi inmediatamente a eso se aprueban un paquete de leyes que incluye una nueva ley de hidrocarburos que modifica las regalías que pagan las empresas y lo lleva de un 3 a un 30%. Además le coloca a las empresas petroleras el pago de impuestos sobre la renta y además se consagra
la renacionalización de la renta petrolera. ¿Qué quiere decir esto? A pesar de que la nacionalización había sido realizada en 1976 por Carlos Andrés Pérez, en realidad fue una nacionalización ficta. O sea, el petróleo se reconocía como propiedad del Estado venezolano, pero la explotación del petróleo se le reconocía a las empresas extranjeras. Con la nueva nacionalización del petróleo, no solo se considera que el petróleo es venezolano, sino que todo el proceso de extracción del petróleo es también venezolano y las empresas, por lo tanto, deben hacerlo en asociación con el Estado venezolano, pagando sus regalías y además pagando el impuesto sobre la renta. Se consagra también una nueva ley de tierras que condena el latifundio improductivo. Se consagra una nueva ley de pesca que prohíbe la pesca de arrastre y le da beneficios impositivos a la pesca artesanal. Se consagra una nueva ley de aguas que prohíbe que los cursos de los ríos, arroyos y lagos sean considerados de propiedad privada, de propiedad del que tiene la tierra en el que esos arroyos están. En realidad no eran leyes revolucionarias. No se hablaba ni de socialización de la tierra, ni de la socialización de los medios de producción, ni de ninguna otra cosa. Eran leyes de un país digno. Un país que dice, ajá, bueno, ¿estamos nosotros para qué? ¿Verdad? Este gobierno, ¿cuál es la función que tiene? ¿Para quién legisla? ¿Para quién gobierna? Sin embargo, eso ya fue suficiente para que los sectores de la oligarquía venezolana, aliadas al imperialismo norteamericano, empezaran un proceso que no se ha detenido hasta ahora de intentar derrocar al gobierno del comandante Chávez primero y del presidente Nicolás Maduro después. ¿Por qué hacemos todo esto de hablar de petróleo y de renta y etcétera para hablar de la situación venezolana? Porque Venezuela tiene las reservas netas de petróleo más importantes del planeta. 5.000 millones de barriles de petróleo, 500.000 millones de barriles de petróleo bajo suelo venezolano, que equivalen al abastecimiento de todo el planeta durante 200 años. ¿No? Repito, 500.000 millones de barriles de petróleo que equivalen a todo el abastecimiento petrolero del planeta durante 200 años. Ese es un recurso energético estratégico que además así ha sido considerado en documentos escritos que están disponibles y que cualquiera puede encontrar en Internet por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Se han descubierto además recientemente las reservas auríferas muy importantes que estarían dentro de las 5 primeros países productores de oro en el mundo. En Venezuela hay también coltán, hay cobre, hay hierro, hay acero, hay carbón y por lo tanto hay producción siderúrgica, hay bauxita y por lo tanto hay producción de aluminio, hay cemento, etc. Ese recurso estratégico es para el gobierno de los Estados Unidos, que tiene a Venezuela a 2 días de barco versus los 45 días que demora un carguero de Arabia Saudita con petróleo en llegar a ese país. Se ha convertido entonces, como les decía, en un recurso estratégico que para el imperialismo norteamericano no se puede perder. Se debe mantener el control sobre ese recurso. Y para la oligarquía venezolana, además, ese petróleo es la principal fuente de lo que han sido sus ingresos históricos. El petróleo en Venezuela es el 97% de las divisas que ingresan al país y es el 80% del PBI. De hecho, en Venezuela se mide el PBI por un lado y el PBI no petrolero por otro, porque si miden el PBI, todo el resto da de 1%, de medio por ciento, de nada por ciento. Por eso tienes que descontar la renta del petróleo para calcular el resto del PBI y ver cuál es el otro peso de las empresas en la economía. Suerte que no le pasó nada. Creo que el susto que se pegó ella es más grande que el... No pasó nada. Les decía
decía entonces que por qué para hablar de Venezuela hay que hablar de petróleo, porque el control de ese petróleo es lo que define el resto de la sociedad venezolana. ¿Qué es lo que hizo el comandante Chávez con la renta petrolera a partir de los años 2002, 2003, 2004 y subsiguientes? Generar, ustedes habrán oído hablar de eso, las misiones sociales, que fueron operaciones desde el Estado destinadas a lograr alfabetizar primero a la población que no sabía leer y escribir, que en Venezuela eran cerca de 2,5 millones de personas. Se universalizó la educación preescolar, se universalizó la educación primaria, se universalizó la educación secundaria, se aumentó de cerca de 60.000 a más de 860.000 el número de estudiantes universitarios que cursan carreras en universidades públicas. Se generaron una enormidad de nuevas carreras, no solo las tradicionales, sino técnicas vinculadas a los temas medioambientales, vinculadas a los temas, por supuesto, petroleros, pero también vinculadas al tema de la cultura, la gestión cultural y otras. Se logró llevar la atención de salud primaria al 100% del territorio nacional. Hoy no hay ninguna población en Venezuela, por más alejada que esté en el país, que no tenga un núcleo de atención médica. Y en esto ha sido muy importante además la cooperación del gobierno de Cuba, que nos envió cientos de miles de médicos para poder cumplir con esa tarea, y eso no es poca cosa y por eso estaremos eternamente agradecidos. Se masificó la educación deportiva, se construyeron entre el año 2010 y el año 2017, o sea, hasta hoy, más de 1.600.000 viviendas, y como le decía hoy a algún periodista, no núcleos habitacionales, no ranchos con mejoras, sino viviendas de calidad en edificios donde tenemos cocina definida, baño definido, dormitorios definidos, etc. Apartamentos además grandes para las familias numerosas o pequeños para las parejas que se están recién iniciando. Apartamentos además para los que no se le pidió a la gente que pagara ni cuotas iniciales ni garantizar un pago. Lo que se cobra allí es un porcentaje del ingreso total de la familia, que no puede superar el 6%, y no importa si no lo logran pagar jamás en la vida. No es lo que se busca, no es el retorno de la ganancia, sino garantizar condiciones de vida para la familia. Asimismo, las familias que no pueden pagar, pues no pagan, y listo. Porque lo que importa, insisto, es lograr sacar a la gente de las condiciones de extrema miseria en la que vivía, de riesgo incluso, porque ustedes saben que Venezuela es un país sísmico y nosotros tenemos varios sismos todos los días, pero en caso de un sismo fuerte, las viviendas irregulares, las viviendas precarias, pues la gente corre mucho más riesgo que en viviendas construidas con estructuras de acero o de concreto. Lo mismo con el tema de las lluvias. En Venezuela tenemos 6 meses al año de lluvias permanentes. Entonces, esas lluvias producen que las tierras se aflojen, producen un efecto de licuamiento y eso puede generar vaguadas como las que tuvimos en diciembre del 99, donde murieron miles de personas en la localidad de La Guaira, en el estado Vargas, por el deslizamiento de una montaña. Entonces se ha quitado a la gente de las condiciones de riesgo, se ha quitado a 1.600.000 familias venezolanas de condiciones de riesgo en las que habitaban, y como les decía, eso independientemente de si pueden pagar o no. Y si pueden, el porcentaje que se paga es justo. Por mencionar solo algunos de los programas, otros programas han sido para acercar alimentos subsidiados a los rincones más alejados del país, otros programas han sido para llevar cultura a los rincones más alejados del país. Hay una misión hermosísima que se llama Misión Cultura Corazón Adentro, porque está adentro de los barrios y donde se busca en cada barrio los talentos culturales o los saberes culturales que allí hay. En fin, se convirtió la renta petrolera en algo que de lo que la gente se podía sentir dueña y no en un recurso que utilizaban los grandes burgueses. Una burguesía que, como les decía, era parasitaria de la renta petrolera. Si podemos discutir o no si la burguesía produce o no produce, en este caso ciertamente ni siquiera había un proceso, en algunos casos ni siquiera de envasado de los productos. Ahora, esa burguesía que fue asumiendo un carácter cada vez más monopólico,
Por ejemplo, un solo grupo de empresas, las empresas Polar, que es una empresa que pertenece a una familia, la familia Mendoza, es propietaria del 100% del arroz que se distribuye en Venezuela. Es propietaria del 70% de todos los aceites y margarinas que se distribuyen en el país. Es propietaria de más del 80% de la harina de maíz precocida, que es un insumo muy importante en la dieta del venezolano porque es el ingrediente principal de la arepa, que acompaña prácticamente todas las comidas de los venezolanos. Ese monopolio concentrado generó, a partir de una definición hasta correcta, podríamos decir, inició una guerra económica. ¿Cuál es esa definición correcta? Cuando falleció el comandante Chávez, que al mismo tiempo se produjo ese fallecimiento en un momento en que el precio del barril de petróleo estaba cayendo en picada, los sectores, estos aliados al imperialismo norteamericano o aliados a la oligarquía local, pues identificaron que era el momento idóneo para golpear a la revolución bolivariana y al gobierno bolivariano. Y así lo hicieron. Primero iniciaron lo que se ha denominado una guerra económica, que consistió en hacer algo similar a lo que se le hizo a Allende en el año 1973. Los productos desaparecían o desaparecen de la noche a la mañana de los anaqueles de los supermercados. No los encuentran. No hay harina pan, no hay aceite, no hay arroz, no hay azúcar, no hay café, todos productos de la dieta del venezolano. Ustedes habrán escuchado en algún momento en los medios de comunicación, desaparecía el papel higiénico, el papel toalé como se le llama en Venezuela. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el papel toalé, con el arroz, con el aceite, con el azúcar? Lo que sucedió con esos productos era que los extraían de los supermercados, ya no estaban a la venta en el supermercado y se lo vendían por fuera a precios que multiplicaban 2, 3, 4, 5, 10, 15 veces el valor que correspondía que tuvieran esos productos. Entonces, por ejemplo, una harina pan que valía 7 bolívares, usted hoy no la consigue a menos de 800 bolívares. Y eso sí la consigue. ¿Por qué? Porque ese producto, el tema no es venderlo, ni siquiera es venderlo por mucha plata, porque esa gente tiene muchísima plata. ¿Por qué es el tema? El tema es quitarle apoyo al gobierno, generar descontento popular y generar entonces que el gobierno pierda su principal base social, que es la de los sectores asalariados, de los sectores populares, que nunca tuvo dentro de la oligarquía, dentro de las capas altas de la sociedad. Esa guerra económica fue acompañada además en el mercado internacional con una situación absurda. Las calificadoras de riesgo, que ustedes saben que tanto importan a la hora de definir cuánto es el interés que paga un país por los créditos que solicita, las calificadoras de riesgo le adjudicaban a Venezuela un riesgo país superior al de Libia. Al de Libia, un país que ni siquiera nadie de nosotros puede decir hoy quién gobierna Libia, ¿no? Y sin embargo el riesgo país de Venezuela es superior. El riesgo país de Venezuela, según las calificadoras, es superior al de Siria, que está en una guerra interna desde hace ya 3 años. Supera el riesgo país de Venezuela el de Irak. Cuando es un país que, como les decía, tiene esas reservas petroleras, no tiene ninguna guerra, no tenía hasta hace apenas unas semanas ningún conflicto interno, y aunque hay un debate político muy importante, por supuesto, y hay enfrentamiento entre poderes del Estado, por supuesto, no había ningún conflicto que uno pudiera identificar que, este país está en la debacle y por eso le ponemos un riesgo país de ese porte. Esa guerra económica ha desembocado en, yo les decía hace un rato, una tormenta perfecta. Pues bueno, en este caso se convierte en un tornado perfecto, ¿no? Guerra económica interna, dificultad para conseguir los productos de primera necesidad, baja del precio del barril de petróleo, fallecimiento del comandante Chávez, que era el líder indiscutido de la revolución bolivariana y además no solo el líder indiscutido, sino incluso su principal ideólogo, orientador. Y ciertamente se generó un momento muy difícil. Eso produjo que en diciembre de 2015 hubiera elecciones parlamentarias y en esas elecciones parlamentarias
la oposición obtuviera un 52% de los votos emitidos. Ese descontento caló. La oposición efectivamente ganó esas elecciones. Y aunque el porcentaje no es tan terrible, pues bueno, ganó con 52%, se gana. Si hubiera sido 50% más medio voto, también ganaba, ¿verdad? Porque esa es una cuestión que es muy importante. El gobierno bolivariano ha reconocido los resultados de todas las elecciones, de las que ha ganado y las que ha perdido. En cambio, la oposición venezolana solo ha reconocido los resultados de las elecciones donde han salido ganadores. Si pierden, no reconocen.